Tania Molina, encantado de saludarte de nuevo al hablar del tema más difícil que hay en Costa Rica en este momento y al que tenemos que concentrar mucho esfuerzo. Eh, Acabas de terminar un libro importante, se llama Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Tania Molina Rojas. Lo vas a presentar próximamente, El 12 de marzo, el 12 de marzo. a las 7 de la noche en el Club Bueno, Unión. te felicito porque hacer un libro es todo Es un gran desafío, es un un gran gran desafío esfuerzo, y sí. por lo menos dejas una memoria importante. Yo también estoy en esa carrera de tratar de reproducir los más de 1000 entrevistas que tengo e ir haciendo un compendio escrito. eh, y es duro, es difícil y Claro. costoso. Todo es muy caro en este país. Carísimo, carísimo, pero es un Eh, gran esfuerzo que hay que hacer porque hay que pero hay que dejar por huella, escrito. Yo lo sí, estoy dejando por video y por escrito. sí. Bueno, Tania, conversemos de la Costa Rica que tenemos, la delincuencia organizada. ¿Qué sentís vos? ¿Está organizada la delincuencia en Costa Rica? Sí, bueno, sobre la delincuencia organizada y la delincuencia organizada transnacional, que son dos cosas, definitivamente Costa Rica está muy afectado. En el libro lo que yo hago es hacer un recorrido y un planteamiento por lo que ha estado sucediendo a nivel regional en América Latina, cómo se ha ido transformando, cómo va mutando la lógica además que tienen las organizaciones criminales que son transnacionales y cómo además han ido interactuando entre ellos y con el terrorismo. Por eso hoy hay que hablar más de convergencia criminal, porque es eso, todos los mercados criminales que se mezclan, que interactúan, que hoy, por ejemplo, una organización transnacional está en el mercado del cigarrillo o el tráfico de contrabando de los cigarrillos, que la mayoría de los que se consumen en este país son El tráfico de por personas. contrabando, tráfico de personas y demás, pero que esto financia otras operaciones, por eso se llama convergencia criminal, y son sistemas adaptativos complejos, porque utilizan incluso a los mismos facilitadores que son los que operativizan o financian. Y cuando cambia esa lógica en toda América Latina, por supuesto, iba a cambiar en el país, que era lo que normalmente el costarricense no esperaba. Es eso que hablábamos en off, fuera de micrófono, sobre el desdoblamiento que hay en Costa Rica sobre lo que está pasando, ¿verdad? Vemos el Seguimos fenómeno pensando en el pura vida. en el pura vida, esto no nos va a pasar a nosotros, esto no va a ocurrir también un poco porque tiene que ver con la visión, obviamente, de nuestro país, con los De hitos históricos paz. del país, ¿verdad? De esa, además, historia que nosotros tenemos de civilismo, incluso de mediación, que yo lo planteo en la primera parte del libro. El libro tiene 3 partes. En esa primera parte, pues destaco los hitos históricos, como un país como este es uno de los primeros en abolir la pena de muerte, es uno de los primeros en el mundo en abolir el ejército, es uno que además participa abiertamente en la conciliación de los conflictos en Centroamérica, tenemos un premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que se forme nuestra identidad. Como se forma la identidad desde esa óptica de la promoción de la paz y de la paz en términos generales, por supuesto, yo creo que eso también incidió en cómo se hizo política pública en términos de seguridad nacional, ciudadana, humana como un todo, con esa perspectiva de pacificación que siempre nos caracterizó, pero dejando de lado que eso iba a llegar. Pues Costa Rica no estaba preparado para lo que está viviendo hoy. Y es eso, es el asentamiento de las organizaciones criminales que son transnacionales, que tienen esa vocación, que han ido mutando, se han ido transformando y penetrando a lo largo y ancho del país, porque hoy por hoy también la violencia no está tan focalizada, sino que está ampliamente extendida. Eso está muy bien explicado. Tiene que ver, por supuesto, también con las olas del tráfico internacional de la cocaína y cómo fue también sufriendo una gran transformación conforme al ascenso de las drogas sintéticas y la participación de organizaciones criminales transnacionales y mafias que son extracontinentales. Entonces ahí ya tenés la participación de mafias que son de Albania,
que son italianas, que son turcas, que son los que mueven los hilos en el más alto nivel de la pirámide de las mafias y las redes criminales transnacionales que operativizan los mercados, que muchos son mexicanos y otros, por supuesto, son de Colombia, porque en Colombia es donde se produce la mayor cantidad de cocaína, que es lo que se está moviendo por Costa Rica. También tiene que ver con cambios que se han suscitado a partir de la sobreproducción de cocaína, con grandes cantidades, que nosotros somos una enorme bodega de la cocaína para redistribución, para reexportación hacia otros destinos. Sobre todo Europa. ¿Ah? Sobre todo Europa, que eso es muy importante señalarlo también, porque hay un gran estigma que sigue apareciendo. Sí, que todo va para Estados Unidos. Que todo va para Estados Unidos, y en Estados Unidos en los últimos 7, 5 años han bloqueado todo ha eso. habido, no solo eso, sino que ha habido un consumo de cocaína menor porque lo supera la crisis de opiáceos. Y hay entonces sí un consumo mayor de fentanilo, de metanfetamina, de nitazenos y de drogas que son absolutamente sintéticas. Y Europa, en paralelo, ha ido incrementando todo el consumo de cocaína, y en países que están ubicados en Asia también. Entonces, también Costa Rica participa a la hora de ser utilizada, porque ellos están aprovechando nuestro territorio y están aprovechando también nuestra laxitud y todas las brechas que están abiertas para poder movilizar todas esas grandes toneladas. Nosotros exportamos fruta a toda Europa. Nosotros Salen exportamos muchos contenedores. Claro, pero no solo es la vía del transporte marítimo. Hay otros. Exacto, hay otras vías, pero sí, de alguna la forma. marítima hasta Europa se requiere transporte. Y que son los puertos, porque cuando estás hablando de un megapuerto como Ámsterdam, donde ya se sabe que hay, que están ahí células y mafias instaladas dentro de los puertos por el tamaño y el volumen, y porque no se puede escanear el 100% de las mercancías, eso es absolutamente imposible. Incluso se han encontrado contenedores donde hay ropa y utensilios, porque los recolectores de cocaína de Ámsterdam viven dentro del puerto. Llegan al puerto, sacan la cocaína y entonces la redistribuyen. Pero imagínense el nivel de penetración de estas organizaciones, que en los puertos también incluso se han encontrado en contenedores dispositivos, aparatos y máquinas de tortura a ese nivel. Entonces, en Europa hay un consumo de cocaína mucho más amplio, y por supuesto tienen que servirse o parasitar de las exportaciones o reexportaciones. Sin embargo, por supuesto, no es solo a nivel de puerto, que hoy por hoy se celebra en las autoridades con bombos y platillos que efectivamente hay una disminución en Bélgica de incautaciones que provienen de Costa Rica con cocaína, pero estamos hablando de un puerto puntual, ¿verdad? Nada más. Ahí hay que tomar en consideración que la cocaína sigue llegando en embarcaciones, en lanchas rápidas, semisumergibles, y además que ellos van a utilizar todos los mecanismos posibles para poder llevar la cocaína que se produce en Colombia, que la ponen acá y que se la llevan pero también de vuelta. Colombia sale directo También de Colombia, pero Colombia sí se sirve, las organizaciones de Colombia criminales se sirven muchísimo de nuestro país por nuestra ubicación, por estar en este cordón biológico, por la ubicación per se sirven muchísimo como plataforma para reexportar, sacar de acá. No directo de Colombia, sino también de acá. Aquí están las oficinas centrales de las bodegas. Bueno, pues es muy triste y muy lamentable, pero sí, nosotros nos hemos convertido y todavía seguimos siendo una de las principales bodegas para reexportar. Y hace poco lo vimos en las noticias, una situación que se dio por lo que se denomina normalmente, popularmente, un tumbonazo. Los vecinos dan cuenta de que hay una situación que parece ser un secuestro y resulta que encuentran una tonelada de droga entre cocaína y marihuana en una casa de habitación, en un barrio absolutamente normal. No era lo que puede ser un búnker o una zona absolutamente marginal, esperable para que se puedan ubicar esas grandes cantidades de droga, pero lo hacen adrede porque saben que además pues es un distractor. Entonces, y esa es solo la punta del iceberg. La cantidad de droga que se encontró, eso fue en Moravia,
en una casa, como te digo, en un barrio absolutamente normal. Y es 1 tonelada de droga ahí, ¿verdad? A vista y paciencia de toda la comunidad y de toda la gente. Entonces sí, para responder y cerrar con la primera pregunta que haces sobre el crimen organizado, nosotros tenemos crimen organizado acá en el más alto nivel, por supuesto, porque además han ido penetrando a través de la corrupción al Estado, a las policías, fiscales, jueces, porque además esa es la nueva forma de operativizar para ellos. Antes, cuando estábamos en la primera ola del tráfico de la cocaína, con aquel efecto de la cartelización, donde estaba el gran cártel de Medellín, era distinto. Su visión era mover la cocaína de Colombia directo hacia Caribe y Miami, y además combatir directamente al Estado. Hoy no es combatir directamente al Estado o a las autoridades, hoy es penetrar dentro de la institucionalidad, hoy es comprar jueces, diputados, policías y además personas, porque han ido también fortaleciéndose en términos de gobernanza criminal en las comunidades, en las barriadas, donde el narcotraficante del lugar es el que pone y el que compra los uniformes para que un grupito de chiquitos mejengue para el equipo de fútbol, ¿verdad? Si no es que compran uno, pero a ese nivel. Y también deciden quién entra, quién sale y a qué horas. Hace muy poco lo estábamos viendo en Alajuelita, que es terriblemente preocupante, que giran y rotan mensajes a través de WhatsApp ellos mismos diciéndole a la gente no salgan porque está caliente el asunto. Esos son los términos que ellos usan. Está caliente y lo que pase hoy por el parque o por tal lugar o por San Felipe o cualquier sitio, lo que se pone se va. Eso es gobernanza criminal. Ellos ya están empoderados en muchísimos sitios, en muchísimos distritos del país donde las autoridades no tienen el control. Los que tienen el control son ellos. Entonces ellos deciden quién entra, quién sale y a qué horas, con toques de queda. En ese punto nos encontramos hoy y eso es no solo criminalidad organizada o las franquicias del crimen organizado transnacional, sino también delincuencia común que ha crecido muchísimo y mucha violencia interpersonal que tenemos en el tejido social, ¿verdad? Que también lo estábamos hablando ahora con un par de ejemplos que han salido. Un solo fin de semana. Sí, 25 personas. O sea. Bueno, lo vimos recientemente en las fiestas, la situación que se dio, solo este fin de semana, ver en las noticias a primera hora de un lunes, 20 heridos entre armas de fuego y armas punzocortantes. Los hospitales tampoco dan abasto con tanto problema. Los hospitales no dan abasto, no van a dar abasto, la policía no va a dar abasto, va a llegar un momento en el que definitivamente va a estar muy complejo y van a tener que escoger. Eso decía don Randall y dice el OIJ con mucha preocupación, porque hay momentos en los que estamos viendo que en cuestión de 24 horas, 48 horas, como lo que sucedió en Alajuelita, hay 5 homicidios dolosos que atender. 5 homicidios dolosos en cuestión de 24 o 48 horas. Y eso se les sale de las capacidades a la policía científica, que es la policía que tiene que ir a hacer un levantamiento oportuno de toda la escena. ¿Y por qué Costa Rica y Honduras o Guatemala? ¿Y qué pasa con México? México no es un gran actor en esta crimen cadena. Organizado, ¿Sí? Por supuesto, ellos son los que tienen el mayor control y el mayor peso en cuanto al tráfico internacional y en cuanto a lo que se desplaza hacia los Estados Unidos. Aquí todo pasa por allá. Todo pasa por México y por los grandes cárteles como Cártel Jalisco, Nueva Generación o Sinaloa o cualquiera de todos los cárteles que hay, gigantes, porque además reclutan miles de personas entre sicarios y que ahí hay niños y adolescentes reclutados en toda esa gran cadena de criminalidad, en todos los mercados criminales. Y además ellos tienen el gran control de las drogas sintéticas hacia los Estados Unidos. Y con esto no quiero decir que en Estados Unidos no hay mafias o no hay narcotraficantes. Tiene que haber. Por supuesto que los hay. Ahí hay otro canal de venta. Allí. Por supuesto que los hay. Nunca los vemos en las noticias. Vemos como Sheinbaum ahora
pues procede, por supuesto, por un mandato de Trump con una serie de estrategias que tienen que ver con los extraditados, todos los que acaban de extraditar, perdón, entre ellos un Caro Quintero que vivió en Costa Rica, y otros grandes capos que están hoy por hoy en los Estados Unidos, porque resulta que la justicia mexicana pues no cumple, ¿verdad? Entonces llegan al colmo como país de tener que extraditar para que se tomen las medidas efectivas contra estos capos de estos, ¿verdad? Del más alto nivel, y aunado a eso, pues militarizan la frontera, militarizan la seguridad ciudadana y al país en términos generales. Es uno de los países más violentos de toda América Latina y el Caribe, pero pese a eso, hoy por hoy, Ecuador ocupa el primerísimo lugar. Y eso es realmente preocupante, no solo por lo que está pasando en el país en sí, sino porque haciendo en paralelo con Costa Rica, pensar que Ecuador hasta hace muy poco era uno de los países también más seguros, más pacíficos, que era un oasis de seguridad, que no lo tocaban los conflictos de FARC, ELN, de la guerrilla en Colombia, o hablar de un sendero luminoso en Perú, todo lo que lo tenía pues absolutamente rodeado, y pese a eso eran un país muy seguro, o un Costa Rica que era un país muy seguro, pese a los conflictos también que teníamos exactamente al lado en Centroamérica. Lo que tenemos hoy es eso, es crimen organizado transnacional, que mucho también, esto muy rápidamente, pero está en el libro, con esa nueva visión que tienen, muchísimas de estas organizaciones han nacido y se han gestado dentro de los sistemas penitenciarios de los países. El PCC en Brasil, el Tren de Aragua en Venezuela, y además nacen ahí y se mueven extramuros, y además se mueven hacia otras latitudes porque van dominando mercados criminales como el de la trata y el tráfico, aprovechando todos esos desplazamientos que hay a nivel regional de personas hacia los Estados Unidos, que por cierto ayer escuchaba que hay una gran preocupación y ocupación porque están trabajando una estrategia Costa Rica y Panamá para todos los migrantes que voluntariamente se están devolviendo de los Estados Unidos. Entonces, hay un bloqueo mayor, por supuesto, con Trump. Eso va a incidir muchísimo en el efecto desplazamiento. Las personas se están devolviendo. Se supone que hacia el sur, Costa Rica va a interactuar con Panamá entre los ministerios para que esas personas puedan, pues sí, pasar por acá de una forma segura y, abro comillas, devolverse hacia sus países. Ahí hay gente que viene de Ecuador, gente que por supuesto sigue viniendo de Venezuela, gente que todavía emprende esas caminatas por el tapón del Darién, que viene todavía de Colombia, y ahí tenés también haitianos y personas de otro continente. Entonces, es un tema muy, muy complejo que Costa Rica tiene que resolver junto con Panamá. Y es un problema, tenemos herramientas tecnológicas y conocimientos y capacitación. Pues se está tratando de resolver, eso es como el caso ahora más reciente, de que esto es otra cosa, pero está relacionada estrictamente con asuntos migratorios. Estados Unidos enviando aviones a Costa Rica, usándonos como tercer país seguro, y la Defensoría de los Habitantes saliendo a decir que nosotros obviamente no podemos permitir que estas personas, entre esos adultos mayores, mujeres y niños, vayan de regreso a sus respectivos países por cuanto tienen temor o están bajo algún tipo de amenaza, y que todos ellos pueden solicitar, si así lo desean, refugio. Y por un asunto humanitario podríamos decir, claro, Costa Rica además suscribe todo tipo de acuerdos y convenios internacionales sobre asuntos migratorios, sí, pero hay que tener, hay que revisar todo el asunto con lupa, pero no hay los recursos suficientes para armar una logística como esa. Sin embargo, otra vez, hay que abrir comillas, Estados Unidos dice que todo el financiamiento va por cuenta de ellos, pero que nosotros nos tenemos que encargar. Entonces, eso es un tema muy complejo de tratar, porque la línea es muy delgada entre la seguridad ciudadana, nacional, los derechos humanos y el tema migratorio. Es un país que siempre hemos recibido a muchos migrantes y, sí,
pero nosotros, los nicaragüenses, son una parte importantísima de nuestra economía, Claro. de nuestro, ya forman parte de casi que son como costarricenses, todos tenemos que darles el problema de la enseñanza es importante, hay un problema de, pero son en el sector de la construcción, sector de servicios, sobre todo en la parte de apoyo en agricultura, en fin, hay tantos Claro. que sin los nicaragüenses no podríamos tener toda esa No, riqueza. no podríamos, pero todo hay que hacerlo de Hay que una hacerlo forma ordenada. ordenada. No, y hay un porcentaje altísimo de familias binacionales, ¿verdad? Que ahí Sí. tenés, yo por ejemplo tengo una sobrina que es nicaragüense, ¿verdad? Entonces, efectivamente es esa relación del costarricense con un nicaragüense y entonces producto de esa relación hay un Hay, niño que es no, hay nicaragüense, muchos costarricense. nicaragüenses vienen, o nicaragüenses, vienen a tener su familia aquí para poder darle. La gran mayoría de toda esa migración histórica nicaragüense es porque vienen a salir adelante y a trabajar, ¿verdad? Y Entonces, trabajar. y vienen a trabajar, Y, son otra, exactamente. y es otra mentalidad, yo diría. Lo que hay Sí. que tener cuidado, porque esto es un fenómeno mundial, esto de las migraciones, ¿verdad? Y toda Europa está afectada en este momento también, Muy ¿verdad? afectado, sí. Sí, es eso, Estados Unidos, bueno, ni hablar, ¿verdad? sí. Y el problema de Estados Unidos es que es mucho más complejo Es ahora. muy Porque, complejo, pero el gran problema de Estados Unidos es cómo se criminaliza al migrante, que sí, nosotros no podemos caer en la criminalización y hay que tener muchísimo cuidado en el trato porque todas estas personas que hoy por hoy, ¿verdad? Que también mucho se ha discutido de cómo están ellos, dónde están ellos, pueden estar encerrados o no, no, porque no son delincuentes, solo son personas que están tratando de migrar por distintas y que razones. los documentos cuesta mucho que se No, legalicen. y están sin documentos, ¿cómo haces? Con Sí. personas que, por ejemplo, con la barrera del idioma vienen No, y ahora todo lo de puso en Asia. inglés. O sea, el que no sepa inglés no va a poder ser Claro, pero residente. digamos en Costa Rica, con el manejo de todas estas personas que ya llegaron a Costa Rica, 2 aviones con estos migrantes, que son de muchos distintos países con su respectivo idioma, se vuelve un asunto complejo de manejar, porque nosotros tenemos que garantizarles que se les respeten absolutamente Todos todos los sus derechos. derechos, ¿verdad? Porque son seres humanos y no los podemos Sí, tenés que criminalizar preocuparte bajo por la ninguna circunstancia. alimentación, por la seguridad, por todo. Sí. Pero soluciones. Soluciones en el corto plazo para los niveles de violencia que tenemos, yo no veo, que soy absolutamente franca. Yo tengo 24 años, voy a cumplir 25 años de estar estudiando y leyendo, investigando sobre la violencia, sobre el fenómeno criminal, desde que decidí estudiar investigación criminal primero y luego criminología. Y conforme uno va investigando, analizando, leyendo y viendo además la transformación, yo no puedo ser optimista. Este es un año muy particular, con una coyuntura muy especial, ¿verdad? Que es el asunto político. Todos los esfuerzos están enfocados en estar en la tarima, en hacer campaña, en traer gente, porque hay un asunto de cumplimiento que yo tengo que cumplir con un plan de gobierno que por cierto nadie lee, que desafortunadamente en esta era de la inmediatez nadie, absolutamente nadie lee, es más, difícilmente se quedan en un podcast hasta el final, ¿verdad? Entonces es muy complejo. Y las organizaciones criminales otra vez aprovechan todas estas situaciones donde hay una narrativa antisistema, una crispación social como nunca antes. Yo nunca antes había visto algo igual. Y entonces todos estos espacios son aprovechados por ellos, además para seguir blanqueando capitales, porque aquí se habla muy poco de blanqueo de capitales, persecución del dinero sucio,
que viene de todos los mercados, ¿verdad? El contrabando, los productos falsificados. Se habla muy poco de cómo en este país se nos sigue sacando de forma permanente el oro, se extrae madera, se extraen especies, animales. Hay cualquier cantidad de mercados criminales de los que se habla muy poco, porque solo se está hablando del homicidio doloso, que por supuesto genera un gran impacto y que además es el indicador para medir los niveles de violencia de los países. Hace unos días Inside Crime decía que Costa Rica hoy por hoy es el 7º país más violento de toda América Latina y el Caribe. Y estamos encima de Guatemala. Y hasta hace muy poco eso era impensable. Por lo mismo, nos vamos hacia atrás y decimos, Costa Rica, la Suiza centroamericana, el pura vida, lo que pasa en el Triángulo Norte es ahí, es con ellos, son los otros, el desdoblamiento, otra vez. A nosotros nada de esto nos va a pasar. Entonces, nunca se prepararon ni se proyectó una política de seguridad humana, transversal, con la educación, con la economía, con el desarrollo humano. Nunca se trazó, porque se pensó que nada de eso iba a llegar. Y ya llegó. Y hoy por hoy nosotros tenemos una sociedad enferma, tenemos una sociedad muy enferma, donde vea que ya, y además se normalizó la violencia, donde mínimamente al día se está asesinando a una persona en este país. ¿Te acordás que hasta hace muy poco era algo? Sí. Era Ahora noticia. son 10 minutos del noticiero. Bueno, en las mañanas, en el mediodía y en la noche estamos recibiendo noticias de forma permanente sobre violencia o sobre femicidios, ¿verdad? O sobre el homicidio doloso que tiene que ver con sicariato y que sí tiene que ver con control territorial por los mercados de la droga, que es un negocio absolutamente redituable. Pero se está hablando también muy poco sobre prevención de consumo de sustancias adictivas, que está muy normalizado el consumo. Y entonces no se atiende, ahorita, porque si no se analiza no se puede atender. Ahorita van a decir que la marihuana ya no es un riesgo como en Colombia, que dicen que ya que esté libre. Y hasta cierto punto, si no afecta tanto, pero sí afecta porque comienza. Sí afecta, exacto. Es no usar eufemismos y entender que eventualmente para los que están fomentando que se legalice la marihuana, hay que decir las cosas como son. Si es una droga, exacto, pero es una droga depresora del sistema nervioso central que sí produce adicción y que también es una puerta de entrada a drogas que son drogas duras o drogas que producen obviamente de mayores efectos, que son muchísimo más dañinas, pero que sí o sí es una droga, y que hablar de legalización eventualmente en la marihuana no va a disminuir las tasas de criminalidad. Eso es una mentira. El que quiera fomentar que la marihuana sea de uso, que tampoco se le puede decir recreativo porque está mal llamado, pero que se legalice y se puede ir a comprar a un supermercado o a una tienda específica, no puede decir y no puede mentir de que entonces nosotros vamos a ver una disminución en la tasa de violencia porque ya la marihuana se legalizó. Eso es mentira. Si usted legaliza la marihuana, eso es lo único que usted está haciendo, legalizándola. Como el tabaco, que es legal y es dañino. Como el alcohol, que es legal y es absolutamente dañino para la salud y para la psiquis de las personas. El alcohol es un veneno, pero nosotros lo consumimos porque es una droga que está legalizada. Entonces, si usted está hablando de legalización de marihuana, tiene que salir a decirle a la gente que la quiere legalizar porque eventualmente crea un mercado legal y además va a generar impuestos. Pero no va a hacer que desaparezcan los mercados paralelos que se crean como con el tabaco. El tabaco es legal y acá en Costa Rica de cada 10 cigarrillos, 8 son producto del contrabando. Entonces, siempre van a haber mercados negros. Pero siempre sí se dejó de fumar. No han reducido. Yo no veo ya gente fumando. No veo gente fumando. Bueno, anteriormente, dentro de los... yo te lo digo porque sí, porque antes fumaba uno dentro era social, de... Claro. la parte esta de fumar, en todas las películas. Claro, claro. No, bueno, y en los bares, en todas partes se podía fumar. En todos los barrios, claro, sí. Claro, sí. Ahora ya no.
Ya Pero se respeta. es un mercado criminal cautivo el del contrabando de cigarrillos y eso financia a los Otras actividades, narcotraficantes y sí. financia otras actividades y el narcotráfico financia el tráfico de las armas de fuego y se intercambian y se pagan con armas la droga y es un círculo gigantesco y un círculo vicioso, ¿ok? Entonces, por eso te digo, el asunto de la legalización de una droga tiene que ser muy ¿Y las estudiado. armas, de dónde las traen? ¿De Europa o también de Nicaragua En compran? el libro, ahí yo pongo unos datos muy interesantes, específicos sobre el tráfico de las armas, porque todavía aquí se tiende a pensar que son remanentes de los conflictos de Centroamérica, nada más, o que son armas que entran o que se trasladan también en pago y que vienen, que son de ex-FARC o que fueron de producto de los acuerdos de paz, que para empezar eso nunca se consolidó, pero que son o eran de FARC, ex-FARC o ELN. Y resulta que hay un porcentaje altísimo de armas de fuego que están circulando hoy en el mercado negro, en las calles, con las que están asesinando a nuestros jóvenes, porque es la gente más joven a la que están asesinando, con armas de fuego que vienen de los Estados Unidos. Donde Entonces, se vende de sin, Estados Unidos entran con poca cualquier cantidad. restricción, digamos. Es mercado negro, pero son armas que vienen de Estados Unidos. Entonces, vienen de Estados Unidos hacia dónde? Hacia México. Digo México yo, también las mueve mucho se hacia habla acá. del armamento, se vende libremente en Estados Unidos. Bueno, libremente no, con ciertas restricciones, Muy pocas, pero muy pocas, claro. pero que tienen gran poder en el Congreso y el Senado para que Claro, el lobby de las armas es absolutamente poderoso y controla prácticamente una muy buena parte de la política estadounidense, pero sí hay un mercado negro muy extendido que por supuesto fue primero blanco, obvio, ¿verdad? Porque las armas las producen ellos, entonces las que producen ellos se, se se van meten. permeando el mercado negro y entonces se mueven hacia México y estos cárteles y organizaciones criminales también las dan en pago, las mueven en pago, Por el ¿verdad? tráfico de... AR-15, M16, que se ven muchísimo en Costa Rica, hasta hace muy poco también, nosotros cuando se daba cuenta de una situación de homicidio con arma de fuego, era típicamente una 9 milímetros, un arma corta. Hoy por hoy, la gran mayoría son armas cortas que están alteradas, como tipo pistola 9 milímetros, o AR-15 o M16 y también AK-47, ¿verdad? Que esas sí vienen no solo de los Estados Unidos, pero sí hay un porcentaje muy alto que viene Y desde el con norte balas grandes que hasta Costa atraviesan Rica. un carro. Atraviesan un carro, sí. Pueden atravesar 2 personas. Es una cosa tremenda, es una O sea, situación de guerra. una herida de esas no la puede correr. O sea, es la muerte segura. Es la muerte segura con armas de ese tipo porque son de grueso calibre y están hechas y pensadas para la guerra. Entonces una AK-47 no es, vos no puedes decir, eso es para defensa, que yo quiero No. tener acceso a una AK-47 en mi casa para defensa. No, Eso es- no, eso está hecho y pensado para matar y para la guerra, ¿verdad? Entonces, el mercado negro sí, definitivamente está muy extendido en Costa Rica, en toda la región, pero sí es un buen número que viene desde el norte hacia acá en pago. Es complejo. Bueno, Tania, Nos vemos el día de la voy a presentación del estar libro. con vos allí. Sí, Me interesa mucho porque es un tema nacional sí. y tenemos que seguir luchando por rescatar lo que podamos rescatar, ¿verdad? Y que la sociedad se dé cuenta, o sea, que no sea solo una expectativa de las noticias, ¿verdad? Sino que tiene que haber una estrategia nacional. Y ahí tienen que ponerse de acuerdo todos los poderes de la República también. No puede ser que yo no voy a una reunión porque no me cae bien él. No, ¿qué es eso? O sea, es un problema nacional y se requiere De de todos. todos Y no solo el Estado, y de ¿verdad? gente experta y de la Sí. sociedad La y de sociedad las familias civil, y de, así es. porque hay que ser una organización distinta, ¿ah? O sea, tenemos que preocuparnos, ¿no? No, es que sea,
se cerró, no sé, la, la naval que teníamos allá, la estación naval que teníamos cerca allá en Puerto Jiménez era que estaba, y que la pasaron, no sé qué, no, eso Sí, el traslado de las instalaciones, pero bueno, pero eso es, ese es un tema amplio de conversar porque también no tenían las condiciones para poder operativizar bueno, pero en vuelvo nivel a lo mismo, marítimo. ¿qué son las prioridades? Se requieren recursos Sí, humanos, se requieren recursos financieros, se requiere voluntad política de todos los partidos. Y no es con gritos, ni con mala crianza, ni con que me cayó bien, no me cayó. sí, porque No, le están estamos, haciendo mucho daño a la ciudadanía porque hay claro, un efecto imitativo, ¿verdad? Por cuanto las autoridades siempre están discutiendo y además hay un burlas, apodos, enfrentamiento, apodos, ofensas, ofensas. vulgaridades, de todo lo que se te ocurra No, yo nunca he visto una descomposición igual, o yo sea, tampoco, sí. y el idioma que se usa no es el idioma apropiado para poder conversar, dialogar, respetar, llegar a acuerdos, porque esto es un problema nacional y y nos está afectando a todos los sectores productivos Nos a- va a afectar a y a todos. todas las familias. Esto no es solo de la gente de barrios marginales, no. Esto es un problema que se va extendiendo y es como una plaga. Y si no buscamos acuerdos Soluciones, sí. para... Y yo creo que se puede buscar apoyo internacional también para